Una vez más, saludamos con el amor del Señor a cada una de ustedes o a cada uno de ustedes, si hay algún varón mirando esto, porque sabemos que esta oportunidad es creada por el Señor para nuestro bien. Queremos, bajo el tema de este programa, Mujer, ¿crees esto?, traer continuamente las verdades de Dios a cada una de nuestras vidas. Y para eso tenemos necesariamente que ir a la palabra de Dios, que es la que nos enseña. Es lo que Dios ha dejado para que sea nuestra guía, nuestra dirección, porque ahí está su verdad, la verdad que necesitamos escuchar. Y qué precioso es poder escuchar a Dios decirnos eso que necesitamos, porque al escuchar su verdad se aclara nuestro pensamiento. Podemos ver con integridad las cosas que Él nos dice que van a ayudarnos a ser edificadas conforme a Dios. Así que hoy nosotros tenemos algo muy especial que el Señor nos permite, que es estudiar su palabra y también tener con nosotras a una persona que va a hablar de algo, un tema muy, muy sensible. Y es sensible más que nada, no solo por lo que significa hacerlo, sino por lo que significa no hacerlo. Estamos hablando del tema hoy de este programa. Tenemos el derecho, el ser humano, tú y yo tenemos derecho a eliminar, a matar, a quitarle la vida a una persona. Y para eso voy a empezar, como dije hace un rato, y siempre lo digo, yendo a la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 9, que es el momento que narra las instrucciones y el pacto que Dios hizo con Noé y su familia después de salir del arca, dice la palabra de Dios, voy a leer los versículos 5 y 6, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. Le pido que por favor preste atención a esto que voy a leer ahora. De mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Voy a empezar esto con la última frase que acabamos de leer de este texto. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dice la palabra de Dios, y ahí vamos a Génesis capítulo 1, dice que Dios dijo un día en su eternidad, o en un tiempo de su eternidad, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Dios hizo al hombre. ¿Qué significa que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? En primer lugar, significa que Dios nos regaló atributos de Él, por medio de los cuales reflejaríamos que somos hechos a imagen de Dios. El ser humano que Dios creó tiene un sello que no puede ser arrancado. Un sello que habla de esas cualidades, atributos que tiene Dios, que quiso poner en nosotros, quiso regalarnos y hacer a un ser diferente al resto, a las plantas, a los animales, a las estrellas, al sol. Quiso hacer un ser que se pareciera a Él. El parecido lo pondría Él. Y por eso dice a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entendamos, la voluntad del Dios creador decide hacer una persona, crear una persona que se pareciera a Él. Y esto, por supuesto, no tenemos el tiempo hoy para explayarnos explicando todo lo que esto, o parte de lo que esto significa, pero lo queremos traer el hecho de que Dios dice, el hombre ha sido hecho a imagen, a mi imagen y mi semejanza. Cuando habla con Noé, atendamos que él le dice a Noé, de todo ser humano, voy de nuevo a empezar en el 5, demandaré la sangre de vuestras vidas. Demandaré la sangre de nuestras vidas. El Señor está diciendo, voy a pedir cuentas, voy a pedir a esa persona que derramó la sangre de una persona, que le quitó la vida, le voy a pedir cuentas. Es decir, Dios está diciendo, el ser humano es responsable de entender que la vida, por cuanto yo la he dado, es vida preciosa,
vida que tiene un valor muy alto porque he puesto mis atributos en el ser humano, una vida que debe ser respetada, una vida que debe ser amada, una vida que debe ser cuidada. Dios está diciendo, si alguien no la cuida, si no la ama, si la destruye, a esa persona le demandaré la sangre. Pero quiero que nosotros notemos, en primer lugar, o en segundo lugar, que Dios está estableciendo un vínculo. Se nos ha olvidado a través del tiempo el vínculo que Dios ha establecido desde el principio. El Señor está diciendo, y quiero que esto lo oigamos con cuidado, está diciendo, ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. Y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. Y añade, porque a imagen de Dios hizo él, es decir, Dios, al hombre. Cuando Dios dice de la mano de todo hombre, del hermano de todo hombre, ¿qué está diciendo Dios? ¿A qué se está refiriendo? Está diciendo Dios que porque Él regaló a todo ser humano su imagen y su semejanza, toda criatura de Dios, toda persona hecha por Dios, tiene esa imagen y tiene valor. Su vida tiene valor. Y cuando dice del hermano, está diciendo todos los que nos rodean, cuando los vemos o aunque no los veamos, toda persona humana tiene valor para Dios. Y como tiene valor para Dios, Dios está diciendo, todo el que te rodea tiene el mismo valor que tú tienes. Pongámonos nosotros en primera persona. El valor que nosotros tenemos viene de Dios. Nos lo ha dado Dios. Y está diciendo, y a todos los que tú ves, todo ser humano que yo he hecho, tiene el mismo valor que tú. Dios nos iguala. Por eso para Dios no hay acepción de personas, porque todos para Dios tenemos valor. Y eso implica que cuando tú y yo vamos en contra de alguien hasta el punto de quitarle la vida, estamos, dice Dios, destruyendo la imagen que Él puso en nosotros de Él mismo. Estamos diciendo, eliminamos a alguien que no nos gusta por cómo es, cómo se parece, la forma que tenga. Dios está diciendo, ese es tu hermano y tu hermano tienes que amarlo. Por eso Dios habla del hermano más adelante como el prójimo. Tu prójimo no es a quien tú eliges, tu prójimo es la criatura que yo he creado. Y porque la he creado, tienes que amarla desde que está en formación en el vientre de su madre. Tienes que amarla cuando es un feto, cuando es un huevito, cuando es un cigoto, como se llama. Cuando tú lo veas que está en etapa de feto o está en etapa embrionaria o ya creció más o está a punto de salir o ya salió, tienes que amarlo. Tienes que darte cuenta que esa criatura yo la he enviado. No importa si está completa o no está completa. No importa si te gusta o no te gusta. Esa yo la he enviado, yo le he dado vida. Yo he puesto el alma en esa personita y he respirado, he soplado sobre él vida, espíritu, para que tú la aprecies. Sepas que debes protegerla. Y sepas que no importa cómo tú le llames, feto o embrión, esa vida tiene mis atributos. Cuando Dios dice demandaré, está diciendo la sangre que se derrama cuando a alguien le es quitada la vida. Es sangre que Dios va a pedir cuenta de aquel que se convirtió en el que destruyó esa vida. En un mundo en que vivimos, donde ha tomado tanto auge destruir la vida, donde la vida el ser humano se ha encargado de abaratarla. Cualquiera puede matar a cualquiera por la forma en que le parezca, en el momento en que le parezca. No hay ningún respeto a la vida. Dios dice y nos sigue diciendo, yo dije no matarás y yo dije que voy a demandar si lo haces. Y yo dije que tienes que amar a quien yo he creado al igual que tú. ¿Cuál es nuestra actitud ante
lo que está ocurriendo y cómo vemos nosotros la vida. Yo te voy a hacer una pregunta. Si Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo te hago la pregunta. ¿Amas al feto como a tu prójimo? ¿Amas al embrión como a tu prójimo? ¿Amas al niño que tiene 3, 4, 5, a esa criatura que está ahí en desarrollo? Una persona que va a salir de ahí. La amas como Dios dice que debemos amar al prójimo. Por lo tanto, la palabra de Dios, que tiene vigencia siempre, aunque queramos eliminarla, nos sigue preguntando, ¿tú obedeces lo que yo te digo? ¿Tú entiendes que esa persona que yo he hecho, tú entiendes que tú mismo eres criatura mía y tienes dentro de ti mis atributos? Tú te amas, porque el Señor ha dicho que debemos amarnos como nos amamos a nosotros. ¿Dónde está la clave? Lo digo rápidamente. Dios nos dice que debemos amarlo a Él, porque Él nos amó de tal forma que nos creó. Y nos ama de tal forma que envió a su Hijo para salvarnos de nuestra maldad y nuestra caída como seres humanos. Pero Dios dice más. En la medida en que tú y yo nos damos cuenta de quién nos amó, porque Él nos creó, nos amó, en la medida en que nosotros absorbemos el amor de Dios y lo apreciamos, en esa misma medida empezamos a amarnos y a darnos el valor que Dios quiere y a tener una autoestima clara y a tener una identidad clara. Y en la medida en que nosotros vamos entendiendo eso, vamos a amar al otro porque sabemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde está todo? Está en el amor. Ahora vamos a este próximo segmento y vamos a tener una persona a quien amamos mucho y gracias a Dios ha querido acceder y nos va a contar, nos va a relatar su historia y cómo ella decidió amar aun cuando la criatura no era como ella esperaba. Ahora regresamos. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Aquí estamos de nuevo y como le habíamos prometido en el segmento primero, tenemos hoy a una persona que dije antes y ahora repito, amamos mucho, que es Maribel H. de Fernández. Bienvenida, querida. Muchísimas gracias a todas por tenerme aquí. Aquí te tenemos. Qué bueno, muchísimas gracias. Tú sabes que, no sé si ustedes lo recuerdan o han visto ese programa, la primera vez le dijimos que te íbamos a invitar nuevamente porque quedó inconclusa una parte. Simplemente lo mencionaste y queremos trabajar con eso hoy. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de testimonios vividos y eso es lo que anhelamos. ¿Tienes cuántos hijos, cuántos años de casada? Dinos algo de eso. Yo tengo 33 años de casada, gracias al Señor. Tengo 3 hijos, 3 varones y tengo ya un nieto. Ay, o sea que gracias a Dios la familia ha crecido, sí, desde cuando viniste ahora ya hay un miembro más. Exactamente. Gloria a Dios. Afortunadamente. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bendición, Maribel, 33 años de casado. Eso Amén. Es algo que nos inspira a todos, qué lindo. Y tú, varón, entonces quería preguntarte, cuando te casaste, vámonos 23 años atrás, ¿cuáles eran tus expectativas de los hijos que querías tener? Cuéntanos un poco. Creo que como toda madre, mi sueño era tener hijos sanos, mental, físicamente, espiritualmente,
ese era mi sueño, tener una familia grande. Tengo 3 hijos, ya eso es una familia grande en esta época. Pero básicamente eso, soñaba con hijos, como te digo, sanos en todos los aspectos, en el espiritual, en el mental y en el físico. Maribel, entonces, como ya hemos escuchado, son 3 varones. 3 varones. Sobre tu tercer embarazo, tu hijo más pequeño, cuando tú recibes la noticia de que ese bebé viene con dificultades, ya habiendo pasado por 2 embarazos anteriores, ya tú sabías lo que eran los chequeos médicos, claro, el proceso. ¿Qué emociones, qué sentimientos, qué pasó por tu cabeza en ese momento cuando tú recibes esa noticia? Lo primero que voy a explicar son las condiciones especiales. Es un joven, ya es un hombre, con síndrome de Down, que en aquel momento, además del síndrome de Down, fue diagnosticado con lesiones en su corazón, en sus pulmones, en los riñones y en el hígado, en los intestinos además. Eso desde mi gestación se pudo identificar. Lo que yo sentí fue mucha rabia, mucho dolor, mucha tristeza, mucha indignación. Y recuerdo que saliendo del diagnóstico donde me confirmaron, yo dije, Dios, ¿por qué a mí? Y en ese momento, en ese mismo momento, me arrodillé y le pedí perdón a Dios. Dije, Dios, ¿por qué no a mí? Si es algo que pasa, ¿por qué no me podía pasar a mí? Pero sí, fue un momento de mucha rabia, de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha angustia, de mucha incertidumbre, de mucho temor a todo aquello desconocido, a lo que me iba a enfrentar y que realmente cambia la vida. ¿Qué tiempo de embarazo tenías? Me lo diagnosticaron cuando yo tenía ya 6 meses de embarazo. Eran otros tiempos, hace ya 27 años, y no existían tantas pruebas como se hacen ahora de los principios de los embarazos y eso, por una sonografía, luego ya me hicieron los estudios correspondientes para confirmar el diagnóstico. Perfecto. Mira, Maribel, hola, qué bueno tenerte aquí. Gracias, gracias. Y te quería preguntar, en medio de todas esas emociones que tú tenías, ¿te aconsejaron abortar? Sí, de hecho fue una recomendación médica que me hicieron fuera del país, porque como le explicaba a Cindy, el diagnóstico no era solamente el síndrome de Down, sino todas las condiciones de salud que traía el niño. Y eso fue la opción que ellos entendieron, era la más sensata. Y que gracias a Dios, ni mi familia, ni yo ni mi familia entendimos que era eso. Era un niño que nosotros amábamos, no veníamos como nosotros queríamos, pero era un niño querido. Perdón, ¿tus otros 2 hijos qué edad tenían al momento de que te dan esa, Mi hijo mayor, en el momento del diagnóstico, no había cumplido los 3 años, y el segundo tenía 1 año y 10 meses. Era una familia que estaba iniciando. Una familia que estaba iniciando. 3 bebés. 3 bebés. O sea que estabas bien ocupada también con los otros 2. Tenía mis manos, mi corazón, mi mente, todo lo tenía lleno. No en ese momento había información de esa enfermedad, porque tal vez ahora conocemos mucho más, no sé en aquel entonces. Es bueno que te puntualice que es más que una enfermedad, no es una enfermedad, es una condición. Perdón. Sí. Y sí, había información, estábamos en pañales, pero sí, ya que existía la fundación, la Asociación de Síndrome de Down, donde nos daban apoyo, donde nos daban orientación, donde nos guiaban, pero son momentos tan difíciles que a veces tú ni en eso estás pensando. Primero está la etapa de tú aceptar lo que viene, aceptarlo y que en el seno de la familia nos pongamos todos en paz con la situación, entonces luego buscar ayuda externa, porque era algo con lo que teníamos que lidiar, es algo con lo que nunca pensé que nos iba a pasar. ¿Te sentiste apoyada, acogida por tus padres? No sé si tienes hermanos. Muchas gracias a Dios. Entre tu esposo y tú, ¿cómo lidiaron con eso? Gracias a Dios el apoyo de mi familia, tanto de mis padres, de mi esposo, de mi hermana, de todo mi entorno. Gracias a Dios fue un apoyo
donde me dieron cariño, donde me recalcaron mucho la importancia de la obediencia a Dios, donde la fe en el Señor y en que su plan era el perfecto, era lo que prevalecía en ese momento, no lo que nosotros queríamos o hubiésemos pensado se podría hacer. Y doy muchas gracias a Dios, porque Él en su infinita misericordia nunca permitió que eso fuera una posibilidad. Gracias a Dios. De parte de nosotros. Y una pregunta, doña Maribel, aunque usted ha mencionado algunas cosas, durante esos meses en que ya, desde que supo el diagnóstico hasta el momento de dar a luz, ¿cuáles fueron sus mayores luchas? Primero, la de plantearme cómo iba a ser mi familia con un nuevo miembro que no era como nosotros creíamos iba a ser. Y yo recuerdo que en esos meses yo oraba todos los días y le pedía a Dios que hiciera un milagro y que mi hijo naciera normal. Nació José María y yo dije de una manera muy triste, qué pena, Dios no hizo el milagro. Y yo, delante de todas ustedes y delante de todo el público, yo pido perdón a Dios por eso, porque Él sí hizo el milagro. Porque regalándome a José María y llevándolo a mi familia, Él nos dio una de las mayores bendiciones que una familia puede recibir. Espera, ve despacio para que no... Imprégnanos de eso, vamos a ver. Ahí está. La verdad que sí, yo cuando nació el niño yo dije, Dios no me hizo el milagro y yo lo hice, o sea, ¿qué pasó, Dios? Y por eso le pido perdón a Él, porque yo no me estaba dando cuenta que Él me estaba regalando algo tan maravilloso como era tener un hijo con una condición especial, donde todos íbamos a tener que cambiar y ser mejores personas, mejores seres humanos, entregarnos a otros. O sea, mis hijos pequeños crecieron con la conciencia de que tenían que ayudar a su hermano. Inclusive vemos los cumpleaños y yo me acuerdo que ellos hacían los concursos con los payasos y ellos tenían muchas ganas de ganar, pero cuando se ganaban el premio no era para ellos, se lo llevaban a su hermanito que no podía concursar. Entonces ellos aprendieron y fueron creciendo en un entorno donde tuvieron que dar desde chiquito. Yo tuve que renunciar a muchas cosas para todos podernos. Mi esposo renunció a muchas cosas. Todos renunciamos. Pero José María nos lo ha pagado con creces porque ha sido la mayor de las bendiciones. Eso te iba a decir, que a pesar de las dificultades que su salud iba a traer a ustedes, tú puedes decir que tu hijo ha sido una verdadera bendición a la familia. La mayor de las bendiciones, me atrevo a decir. Mira que hemos sido una familia bendecida, pero definitivamente todos coincidimos. Antes de entrar a ese aspecto, echar un poquito para atrás de manera rápida. Te dijeron que venía con varios problemas, varios órganos comprometidos. Saber que viene ya con una situación y decirle a los padres que tienen más cosas y que hay que tomar ciertas decisiones. ¿Cómo impactaba eso tu vida cuando oías esas noticias? No, era terrible, por eso te digo, yo le comentaba que yo sentía rabia, yo sentía dolor, yo sentía tristeza y sentía angustia, porque yo me iba a enfrentar a algo que yo no sabía al final cómo iba a ser, hacerlo? Ni cómo hacerlo, ni qué tan grave iba a ser. Y José María nació y duró 25 días en cuidados intensivos, pero desde el día que ese niño nació, y va a cumplir 27 años el próximo junio, con la gracia del Señor, no me he quedado un día sola. Dios me ha estado respaldando en cada situación, cada día. No con esto digo que haya sido fácil. No confundan la palabra bendición con facilidad. Han sido momentos difíciles. Hemos pasado como familia situaciones fuertes con Él, de salud y de todo eso. Pero la obediencia al Señor y hacer su voluntad es lo que trae recompensa, lo que trae la paz que hoy sentimos. Tenemos que hacer una pausa para seguir. Claro. No se vaya. Esto es importante que lo oigamos todas.
no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán glorioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande el número de ellos. Maribel, tú hablabas hace un ratico cuando te preguntaban sobre el aborto, que ustedes eran gente de fe y que por tu convicción y tu fe decidieron no hacer eso. Y yo te pregunto porque viendo que tú eras joven, con 2 bebés, o sea, realmente cuando uno ve todo el panorama en una situación complicada, completa, Sí. ¿qué papel jugó tu fe en ese momento? Pero el tú a tú con Dios. No porque la fe de la familia, sino tu intimidad con Dios. ¿Qué Fue determinante, fue determinante. En un momento, como tú dices, comenzando una familia, los bebés chiquitos, todo, es un momento donde uno está muy vulnerable. Y cualquier salida que te den, que tú entiendas que puedas salir airosa, uno, si no está muy cerca de Dios, pudiera llegar a tomarla. Por eso es la importancia de esa comunión y esa comunidad con Dios. Porque, como te digo, gracias al Señor no lo hice. En mi mente no pasó a hacerlo. Yo escuché lo que me dijeron los doctores. Pero uno está en un momento muy vulnerable, donde la fe juega el papel determinante. Donde tú por fe haces lo que no quieres, pero lo haces por obediencia a Dios, sabiendo que su plan es perfecto y que Él no te va a dejar sola. Entonces, por eso es tan importante que nos mantengamos en oración en todo tiempo, como dice la palabra, que nos mantengamos en obediencia y que le pidamos al Señor, porque es que la carne quiere una cosa y el espíritu otra. Y en ese momento te pregunto yo supongo que eso te sostenía cada vez que tú salías de una consulta médica, de cualquier situación. Él pudo ser tu refugio, o sea, tu fortaleza. Él fue mi fortaleza, porque mi familia, aunque me apoyaba, también tenía mucha pena, también tenía mucho dolor, porque ellos estaban sufriendo por ellos, pero también por mí. Claro. Que veían, mis padres, mi esposo, que yo iba a tener una responsabilidad que la iba a tener que asumir yo de una manera un poquito más, aunque todos me apoyaron, todos me ayudaron a criarlo con las terapias, con la infinidad de citas médicas y todo, me acompañaban, pero ahí había una responsabilidad que le pertenecía a la mamá. Entonces, sí, definitivamente, solo Dios. Y escucharte decir casi ahora que la fe fue crucial para enfrentar eso. Tu fe en el momento en que inicia todo y la fe que fue creciendo para ir afrontando las cosas. ¿Cómo tú entiendes que fue progresando? ¿Qué te ayudó a que esa fe creciera? ¿Cómo fue ese trayecto? Porque todo no pasó de una vez. No. Yo duré, o sea, yo tenía fe y yo obedecí, pero yo no estaba contenta, yo estaba triste. Yo estaba haciendo lo que yo entendía que Dios quería que yo hiciera, pero yo estaba muy triste, yo estaba muy deprimida, yo pasé un proceso de duelo, porque ustedes tienen que entender que mis expectativas era tener un niño sano y normal. Entonces, ese niño no nació. Yo tuve que hacer el duelo de saber que el que yo esperaba no era el que iba a nacer, que era otro. Y tenía también que aprender a amar a ese niño como él venía, con sus condiciones, con sus limitaciones, con los requisitos que conlleva criar un niño con necesidades especiales. Entonces, con el tiempo mi fe fue creciendo, porque en todo decidí ver una oportunidad para crecer. En cada prueba y en cada situación que se me presentaba, decidí ver que tomarla como una oportunidad para crecer.
y no como un obstáculo para yo alejarme de Dios. Me encanta Entonces, esa eso, palabra. sí, por Sí. supuesto, porque estás hablando de actitud. Ujú. Claro. Está la fe que te permite tener una actitud, pero tú tienes que elegir si la quieres o no. Claro, Claro. Porque tú estabas deprimida, pudiste haber dicho, no voy a hacerlo de esa forma. Por eso te digo que Dios nunca me dejó sola, porque en medio de esa tristeza, en medio de esa depresión que yo tenía, yo podía sentir su mano. Yo podía, de hecho, Él fue que me levantó. Y por eso yo digo que solo Dios, y siempre acabo con esa frase, solo Dios. Y solo de Él podemos depender. Gloria a Dios, gloria a Dios. No te preguntabas el por qué, sino para qué Dios permite esto en mi Así vida. mismo, comencé a cambiar primero el por qué no a mí, Claro. y luego, bueno, ok, ¿para qué a mí? Claro. Y todos los días he encontrado una respuesta. No solo que por qué a mí, sino para qué a mí, sino para qué a mi familia. Porque todos en mi familia hemos salido enriquecidos. Todos. Inclusive nuestros amigos, parejas de amigos, hijos de amigos, todos giran alrededor de José María. Qué lindo. Tú sabes que yo quería ir a esa palabra aceptación, que también tú hablabas ahorita. Porque tú decías, acepto la voluntad de Dios y fuiste obediente, pero tal vez estabas triste. Muy Pero esa triste. parte de aceptación, sabiendo que es el camino a la sanidad, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo que quería era conocer un poquito el proceso, porque todos podemos recibir noticias inesperadas que pueden causar tristeza. Claro. Hasta que venimos a los pies del Señor y bueno, Él nos regala esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que tú hablaste, que también tu familia llegó a esa paz. Claro. Y quería si nos compartes eso para aprender en cualquier Lo situación. primero que yo podamos quiero tener. dejar muy claro es que esto no es algo fácil de aceptar. No es fácil. Se lo digo a cualquier persona que esté pasando por una situación parecida, con un diagnóstico o cualquier situación que se le parezca. Yo recuerdo que todos me decían, las personas conocidas y algunas no conocidas me llamaban, que habían tenido niños con condiciones especiales, y me decían, ay, qué bendición ha llegado a tu vida. Y en ese momento lo único que yo hacía era sentirme peor, porque yo en ese momento yo no veía la bendición. Yo veía que estaba llegando a mi vida un tsunami, algo que nos iba a cambiar a todos, que nadie iba a poder hacer nada, que todos íbamos a tener que renunciar a todo, que, o sea, yo veía todo como Un hecatombe. como un hecatombe, un caos. Y eso toma un tiempo. Y por eso es que hay que orar mucho y pedirle a los que están a nuestro alrededor que nos ayuden, porque hay veces que yo no me sentía ni con fuerzas para orar. Yo me llegué a decirle, papá Dios, pero si yo te estoy obedeciendo, y ¿cómo que ahora siguen pasando cosas y al niño le siguen pasando más situaciones? ¿Y por qué? Y me agobiaba. Y todavía hoy día, mi hijo tiene 27 años, va a cumplir. Y no, todavía se presentan cosas difíciles. Pero Porque Ya. como nos compartiste hace un ratito, no solamente fue el diagnóstico antes de nacer, sino que Claro. cuando ya el niño estaba grandecito, como un año más o menos, 1 año y 11 meses. también se presentó otra situación. Después que salimos de todos los problemas de salud con los que les comenté que nació el niño, todos se fueron solucionando. Perdón, para eso gloria de implica Dios. cuando te dices salimos, ¿hubo cirugías? Sí, hubo una sola, se suponía que iban a haber más. Se le hizo una atracsia duodenal para cortarle los intestinos y volverlos a unir, que es un defecto muy común en las personas que tienen síndrome de Down. También tenía problemas en el corazón, que se suponía que lo tenían que operar, pero para gloria de Dios ese corazoncito fue cerrando solo, los riñones comenzaron a funcionar, los pulmones se fueron descongestionando, y en eso pasamos todo ese proceso por 1 año y pico. Cuando todo, ya estamos viendo la luz allá, que nos estamos todos adaptando, el jovencito travieso se tiró de la cuna y cayó de cabeza. Entonces ahí vino un periodo muy fuerte de unos 4 o 5 años, donde él no dejó de caminar, donde él no podía hacer nada por él mismo, básicamente estaba acostado mirando al techo, y ahí vino un proceso también muy difícil. Pero para gloria de Dios, él, aunque tiene su lesión cerebral, porque es algo que queda de por vida, pero entre los medicamentos, las oraciones, las actitudes y el amor que nos ha rodeado, además de la misericordia de Dios, que es lo que siempre nos ha acompañado,
pues hemos salido a camino. Y El gracias a Señor Dios. nunca los ha abandonado. No, nunca. Y definitivamente escucharte me recuerda en su palabra, en Isaías específicamente capítulo 55, donde dice que los pensamientos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Amén. Y sus caminos también. Entonces hay momentos en que ciertamente pasan cosas que no entendemos, pero el Señor va más adelante. Mucho más los bordados. Y eso te iba a preguntar, nos comentaste algo precioso sobre los Sí, bordados de Dios. Es algo Cuéntalo, que cuéntalo. Es algo muy lindo que leí acerca de un niño que su mamá le gustaba coser. Entonces ella se sentaba a coser y el niño se sentaba en el piso. Él veía desde abajo todos los hilos, los nudos, los colores entrelazados y decía, qué feo lo que está haciendo mi mamá. No entiendo lo que está haciendo mi mamá. Así somos. Qué extraño, se ve todo. Mamá, ¿por qué tú haces eso así? Mamá, ¿por qué tú no lo haces bien? Mamá, su mamá le dijo, vete a jugar fuera, regresa y lo vas a ver. Cuando el niño, la mamá terminó el bordado, ella lo sentó en sus piernas y él vio un bordado de un paisaje hermoso. Y se parece mucho a las vivencias que tenemos. Realmente Dios está bordando cada una de nuestras vidas. Amén. Solo que nosotros lo estamos viendo desde aquí abajo. Así Y es. estamos viendo todos esos hilos, todos esos colores que no entendemos, todos esos nudos, todo eso feo que nos pasa o que no entendemos. Y el Señor, cuando estemos en su presencia, nos va a mostrar ese plan de vida y ese paisaje precioso que está haciendo con cada una de Mirarlo nuestras desde vidas. arriba y mirarlo desde abajo son dos cosas Son diferentes. dos cosas muy diferentes. Y a eso- nosotros lo estamos mirando desde abajo. Exactamente. Y de eso vamos, el próximo segmento, a empezar con esa idea, ese concepto, que es tan importante. Ahora regresamos. Dios es maravilloso y debo compartirles que oír la experiencia tuya siempre me hace ver la fidelidad de Dios y el amor de Dios, aún en medio de las cosas que Él permite que son para nosotros tan difíciles, como su gracia está ahí. Y Él tiene, como decía David en el Salmo 139, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Yo tuve que trabajar, gracias al Señor, mucho tiempo con niños con muchos problemas y veías la lucha de los padres. Por eso te he insistido en que hables de eso, porque hay muchos padres que sufren mucho porque no aceptan que el hijo vino de esa forma. Algunos hasta se rompe la relación matrimonial. Pero vemos vemos la mirada de Dios, como decía David en ese mismo salmo, la mirada de Dios en esa criatura. David nos habla de que decía David, miren qué cosa tan preciosa, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, no se quedó ahí, eso siguió abundando. Entonces yo creo que de José María, así se llama el chico, ¿verdad? Hay mucho que decir en ese sentido. ¿Qué tú has visto que Dios ha estado formando en él? La verdad que comúnmente llaman a estos muchachos especiales, muchos dicen, son ángeles, son estos. No, son tremendos, son traviesos, tienen su malicia. No idealicemos la cosa. No, vamos a poner la cosa en su justa dimensión. Pero de verdad, mi hijo José María, no es un síndrome de Down por lo que expliqué ahorita, tan simple, porque, o sea, es síndrome de Down, pero además está la lesión cerebral por la caída. Entonces esto dificulta mucho sus movimientos, su habla y todo lo demás, que cualquier muchacho con síndrome de Down no tiene esas limitaciones. Pero yo he visto cómo José María le encanta y me pide, en su jerga que yo comprendo, alabar a Dios. Él lo hace, canta,
sube los brazos, ora. Cada vez que yo voy a salir de la casa, me da la bendición. Él te bendice a ti. Él me bendice a mí. Él pone su mano en mi cabeza, en la cabeza de mi esposo, lo bendice. A sus hermanos, con quien tiene una relación única y especial, Dios me ha bendecido de una manera extraordinaria con los hermanos que le ha regalado José María. Mis hijos han sido parte fundamental en el desarrollo y en todos los aspectos de la vida de José María. Lo han amado, lo han respetado, porque han respetado el paso al que va José María y se han acoplado. Mis hijos, cuando estaban creciendo, sacrificaron muchas de sus vacaciones de lugares donde José María no podía ir, y ellos preferían cambiar de lugar para poder compartir con su hermano. Es valiosísimo. Que eso es algo muy valioso, y yo se lo agradezco. Dios me ha bendecido con esos dos hijos que han sido tan especiales con él. José María es luz, es luz, es luz. Donde a mi casa todo el que va, si sea un pintor, me pregunta, hey, ¿dónde está el pana? Yo voy donde el pana para que el pana me bendiga. Pana, o sea, una cosa de verdad Que se nota. que los que me ven y saben que lo estoy diciendo de verdad. Es una cosa impresionante. O sea que él tú es luz. Tú puedes ver una sensibilidad espiritual. Él tiene una sensibilidad espiritual extraordinaria. Y yo, como te digo, no se entiende muchas veces lo que habla. Y cuando está orando lo hace con los ojos cerrados. A veces no habla. Yo digo, bueno, papá Dios, esto es entre tú y él. Así que yo te pido que sea conforme a tu voluntad. Y de las cosas que ustedes han podido discernir que le está diciendo, alguna oración de esas, ¿han visto alguna respuesta? Sí. ¿Y sí. se puede compartir eso? Sí, claro. Mira, mi hijo cuando a él le dio COVID, cuando el COVID Estaba fuerte, y estuvo una semana en cuidados intensivos. Estaba ya casi listo para ser entubado, y por su condición nos permitieron entrar al área de cuidado intensivo porque él no podía estar solo. Le pusieron una pequeña televisión que yo no sabía manejar porque no soy muy tecnológica. Cuando entra un enfermero que comienza a entrar aparatos, le digo, ¿y usted por favor me puede ayudar con la televisión? Para ponérsela al niño, para que se entretuviera, porque era un momento como de mucha tensión. Y mi hijo le dijo al muchacho, dice, ¿qué quiere ver, señora? ¿Quiere ver los muñequitos? Y él le dijo, alaba a Dios. Y levantó las dos manos. Digo yo, ay, pues mire, si usted me la puede poner a alabar a Dios, vamos a ponerle y vamos a alabar a Dios. Ay, qué belleza. Y así se hizo. El Señor me buscó en YouTube la canción de alabar a Dios, y el enfermero, el niño y yo, que estábamos ahí en ese momento, levantamos los brazos. Él no canta, pero él levantó los brazos. Claro. Yo quiero que ustedes sepan que José María no fue intubado. Gloria a Dios. Que una hora después de eso, sus niveles de oxígeno fueron Gloria a Dios, estabilizándose, y el médico dijo, no, vamos a esperar para intubarlo, y nunca fue intubado. Gloria a Dios. Y en el momento en que su mamá estaba pensando en los muñequitos, que era lo que yo le iba a poner, Él estaba en otra. el niño dijo que él quería alabar a Dios. Y eso, él tiene su relación con Dios. Él tiene una relación muy especial con Dios. Y las cosas que fueron añadidas, eso es parte de Él la tiene fe una- que él tiene en Dios. Él la tiene, no sé cómo se entienden, yo no puedo explicarlo. Pero de que he visto, lo he visto. Lo he visto. No, y eso aumenta tu fe. Claro. Cuando tú ves esa respuesta de Dios hacia, ay, qué belleza. Y mi Qué familia se ha belleza. visto en situaciones difíciles, como toda la familia. Y nos da risa porque todos vamos a Josema ahora. Y no sabemos, pero las cosas después al final vuelven y cogen su cauce. Gloria a Dios. Una cosa que mientras hablabas, recordé cuando estábamos coordinando, mira, yo por experiencia, una de las cosas que le pasa a los hermanos muchas veces cuando sus hermanitos tienen problemas es la dureza. La forma de reaccionar es rechazo. Ellos mismos están siendo afectados y así es como lo reflejan. ¿Cómo un incidente que pasó de cuando él estaba operadito, que tú contaste, cómo tus hijos fueron creciendo en esa capacidad de amar, de ser sensibles, de ser empáticos? ¿Cómo pasó eso?
La misericordia de Dios y la sabiduría que Él me dio en determinado momento, para gloria de Él. José María, al principio, cuando Él nació, yo entendía que era todo José María, las terapias de José María, todo era José ¿Te María. volcaste a él? Me Claro. volqué a José María porque yo entendía que Él era el que más me necesitaba, y es un consejo que yo doy para madres hasta que no tienen niños especiales, pero más aún para los que lo tienen. Todos los hijos nos necesitan, en mayor o menor medida. Y yo doy muchas gracias a Dios que me dio la sabiduría de, así como se cancelaron muchos planes para que José María pudiera estar, hubieron muchos que, muy a mi pesar, yo no los cancelé para darle su espacio a cada uno de ellos, porque ellos también estaban creciendo. Y si uno salía de un campamento y quería pasear, pues bueno, José María no podía ir, y el otro quería ir a un parque que donde José María en ese momento no estaba apto para ir. Entonces hay que también tener mucho cuidado cuando se tiene una persona especial en la casa. Sí, nos necesitan más, pero los otros también nos necesitan. Entonces es bueno que ellos crezcan no sintiendo que su hermano les vino a quitar su papel, sobre todo cuando son pequeños, porque cuando están grandes lo entienden. Y ahora me recriminan, me dicen, no mami, no hagas eso, no venga, que ocúpate de José María. Y ya ellos entienden, pero cuando están creciendo ellos también quieren su espacio. Y es importante que uno pedirle sabiduría a Dios para uno dedicarle su momento a los otros, y que no crezcan esos muchachos con este vino a quitarme mi espacio. Y que se sientan no amados o no tan atendidos. O no tan atendidos o no tan amados, o peor, que se sientan responsables de algo que no es responsabilidad de ellos. Ahora es una responsabilidad que ellos han querido asumir. Mis hijos que se lo llevan al dentista, ellos son que lo llevan a pelar, ellos son que lo llevan allí, que lo llevan allá, cuando tienen su tiempo, y me ayudan, pero es algo que ellos han querido asumir, no algo que yo les he cargado. Y creo que eso Pero es qué lindo, importante. también ellos fueron impactados, también por José María, como Ellos todos. son mejores personas. Claro. Yo te digo, mi familia no fuera quien es si José María no fuera como es. Así mismo. Me encantó mucho ¿Y la qué? relación, Sí, sí. de su papá, de José María con su papá, que me pareció Es la hermosa. relación más especial de padre e hijo. Es una cosa, aunque la persona favorita de José María en la vida es su hermano mayor. Ajá. Su papá es para él su amor, y su papá con él es todo. O sea, José María puede antojarse, yo le comentaba a Orfa ahorita, de un barbecue a las 9 de la noche con mi esposo acostado. Mi esposo se va a levantar a hacer el barbecue a José María, que no me lo harías por mí. Que conste. Que conste. José María de verdad ha tocado nuestras vidas, y la relación de padre e hijo, la verdad que yo quisiera tenerla. Oye, una cosa, nos queda un minuto exactamente. Yo necesito que tú digas algo más para invitar a nuestras amigas. ¿Qué tú les dirías? Yo les diría que por medio de nuestras debilidades, en momentos en que uno está vulnerable, Dios se crece, Dios nos hace fuertes. Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios hace es necesario. Tenemos que entender eso y aceptar su voluntad. No siempre las cosas son fáciles, no siempre las cosas son como esperamos, pero sí son necesarias. Yo creo que si José María, como dije ahora mismo, si José María no fuera quien es, yo no sería quien soy. Y es el mensaje que quiero dejar en el corazón de cada una de ustedes. Yo sé, ustedes son mujeres mucho más crecidas en el aspecto espiritual y están muy cerca. ¿Quién lo midió? ¿Quién lo midió? Bueno, son mujeres maravillosas, y yo sé que muchas de las que nos están escuchando también. Pero sí quiero dejar esto en el corazón. La obediencia al Señor es lo que nos da la garantía de que estamos haciendo lo correcto. Gracias, Maribel, por aceptar y ayudarnos tanto a todas, porque tu testimonio es realmente una bendición. Gloria al Señor. Y gloria a Dios, porque este chico es quien es. Sí. Él se ha Amén. dejado guiar por Dios. Amén. Y Dios quiere hacer lo mismo con tu familia, no importa la situación que tenga, porque es lo que Dios quiere para cada una de nosotros. Amén. Dios te bendiga y Él fortalezca tu fe para enfrentar las situaciones adversas, sabiendo que Dios está contigo. Ella decía, nunca me ha dejado. Él quiere hacer eso contigo también. Dios te bendiga. Amén.